El Señor les bendiga, muy buenos días este domingo. Una vez más, bienvenidos a una emisión más de Siempre en Triunfo en Cristo Jesús. El día de hoy quiero hablar de un tema muy importante, de lo que es el verdadero arrepentimiento, para lo cual invito a que abra sus escrituras en Lucas capítulo 19, verso 1 a el 10. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay un canto para niños que enfatiza en el hecho de que Zaqueo era un chaparrito que vivía en Jericó. Una canción muy bonita, pero se enfatiza en eso, en que era chaparrito. Y no quiero hablar acerca de los chaparritos, somos muchos, eso no nos alcanzaría el tiempo. Lo que quiero hablar es de otro tema. Ese asunto de que era chaparrito era un problema que él tenía para ver a Jesús, porque la población judía regularmente pues es de unos 75, unos 80, era gente grande. Entonces que una persona de baja estatura quisiera ver a Jesús era un problema, pero tenía otros problemas delante de la sociedad de Jericó. Lo de chaparrito pues se quitó el problema, se subió a un sicomoro. Verso 4 dice: y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. El verso 2 dice: era jefe de publicanos. Ese sí era un problema grande, porque esto para los judíos era alta traición. Zaqueo trabajaba para el Imperio Romano, él era publicano, cobrador de impuestos. Eso era un verdadero problema, porque eso lo convertía automáticamente en un pecador, lo convertía en un traidor y en un pecador. Tenía otro problema también: era rico. Seguramente en algún momento para convertirse en rico, había aceptado cohecho o había malversado fondos. Verso 8 y 9 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, o sea, ahí está la posibilidad, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo: hoy ha venido la salvación a esta casa? Porque Zaqueo, hermanos, mostró un verdadero arrepentimiento. Si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Si me acompaña a Éxodo capítulo 21, verso 33, esta ley de Moisés habla de la restitución. No es que dijera: yo se lo voy a devolver duplicado, triplicado, cuadriplicado, quintuplicado. No, es que era una ley de la restitución de la ley de Moisés. Éxodo capítulo 21, verso 33 al 34 dice: si alguno abriere un pozo
o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí el buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño. Está hablando de la necesidad de pagar el daño, resarciendo a su dueño lo que fue muerto, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no le hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Y luego ya en el capítulo 22 dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Zaqueo evidentemente sabía de la ley de la restitución, por eso dice: yo lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si a alguno he defraudado, lo doy cuadriplicado. Eso es el verdadero arrepentimiento, cuando una persona cambia su manera de hacer las cosas. El arrepentimiento es algo muy diferente a el complejo de culpa. Cuando alguien siente que ha sido descubierto en un robo, en una maña, en algo, y es descubierto y hay un complejo de culpa, se siente avergonzado. No, el arrepentimiento es algo más. El arrepentimiento es cuando llegamos a los pies del Señor y queremos resarcir el daño causado a alguna persona. Verdaderamente, hermanos, Zaqueo estaba convencido, convertido y arrepentido. No como los fariseos y saduceos, que en algún momento quisieron ser bautizados por Juan el Bautista. En Mateo 3:18, Juan le respondió a estos saduceos y fariseos: hagan primero frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentirse, hermanos, es convertirse a Dios. Hechos capítulo 26, verso 15, es el relato de la conversión de Pablo. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Arrepentirse es convertirse a Dios. Arrepentirse es apartarse del pecado. Ezequiel capítulo 14, verso 6 nos dice que arrepentirse es apartarse del pecado. Ezequiel capítulo 14, verso 6 dice: por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro de vuestras abominaciones. Arrepentirse es apartarse del pecado, no es hacer como que vas a la iglesia, como que te estás acercando a Dios, como que sí, como que no. Arrepentirse es apartarse totalmente del pecado. Arrepentirse, hermanos, es aborrecerse a sí mismo. Ese es un arrepentimiento genuino. Arrepentirse es aborrecerse a sí mismo. Ezequiel capítulo 20, verso 43: y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis,
y aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Arrepentirse es sentirse mal por haber ofendido a Dios. Arrepentirse, hermanos, es sentir tristeza por haber pecado. Arrepentirse es algo que debe ser muy profundo. Segunda de Corintios capítulo 7, acompáñenme. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 9 a el 10. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, donde no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Arrepentirse es sentir tristeza por haber pecado contra Dios. Mateo capítulo 26, verso 75, cuando Pedro es reconocido ahí entre las personas que esperaban cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, cuando lo reconocieron, cuando el gallo cantó, dice la Escritura que Pedro lloró amargamente, estaba verdaderamente arrepentido por haber traicionado al Maestro. Arrepentirse es crucificar nuestras pasiones. No podemos pretender servir al Señor y seguir en nuestras mismas formas de vida, en nuestras mismas pasiones. Ay, hermano, es que me tomé una porque me ganó la carne. No puede ser así. Arrepentirse de verdad, hermanos, implica una lucha constante con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 5, verso 24 y 25 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Otra vez, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Es decir, que verdaderamente estemos arrepentidos y crucifiquemos nuestras pasiones y nuestros deseos. Arrepentirse es confesar el pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, y subraye esto, y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y luego Primera de Juan capítulo 1, verso 8 al 10 dice: porque tenemos todos que arrepentirnos, hermanos. La Escritura dice que no hay justo ni aun uno, ni aun uno. Entonces, si alguien dice: es que yo no tengo de qué arrepentirme, yo no soy loco, yo no soy borracho, yo no soy ladrón, yo no soy narco, está haciendo a Dios mentiroso. Tenemos que arrepentirnos. Primera de Juan capítulo 1, verso 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a Él mentiroso. Por último, quiero que me acompañe en Salmos capítulo 32, verso 1 al 5. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado quiere decir muy feliz, muy feliz. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mire lo hermoso de esta parte: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad. Amigo, hermano que me escucha, es necesario arrepentirse, es necesario confesar nuestro pecado, es necesario de verdad decirle al Señor: ya no quiero encubrir mi pecado, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Y el Señor es fiel, es justo y es perdonador. Y esta mañana quiere perdonar cualquier falta que usted tenga. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan: hijitos, esto les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor le bendiga rica y abundantemente. Perdón, Jesús, perdón.